time to show what you can do right now. Put on your favorite shoes without you tripping. Let's get you grooving to the beat right now. Don't get down into your sorrows. Keep your head up high and touch the sky. Know that you're alive. Feel the vibe. Step into the light. Call your friends. Ask them to come by. Raise your hands. Dance it through the night. You need to shake it up. Hi, this is DJ Simon. Let me introduce to you my friend and wellness dance choreographer, Dennis Holland. Hello! We're here in Stockholm and I have a lot of dancers here waiting to show you the wellness dance. So come and join us. We start with the shaker in the right hand and we're going to shake it down for 4. 1, 2, 3, 4. Other side, left. 1, 2, 3, 4. Again. 1, 2, 3, 4. Again. 1, 2, 3, 4. Now we're going to greet our friends with the right hand up. Right, then left, then right, then left. We do this 4 times. Simple stuff. That's 3. That's 4. Okay, now we're going to open our legs, hands are to the floor, and we're going to sway to the right, sway to the left, sway to the right, and we do this 6 times. This is 5. There's 6. Stand with your feet together, lift your hands to the sky on high. Now comes the chorus. So now we're going to grab our shaker in our right hand and hop to the right 4 times. 1, 2, 3, 4. And up and down. Other side. 1, 2, 3, 4. And up and down. All right, now we're going to summon our friends. So you're going to step forward with your right, point with the left on you, can join the wellness team. Again, you can join the wellness team. Good. Now we're going to go around the world. So your feet are together. You throw your hands around the world once, twice. Now 4 fast. 1, 2, 3, 4. That's it. Easy as pie. We're going to try it with music. So let's get our hands stopping and the energy going. We're going to start with the shake down. You got to be moving up. You got to be dancing. It's time to show what you can do right Hand up to the sky, right hand left. Put on your favorite shoes without you tripping. Let's get you grooving to the beat right now. Here we go. Don't get down into your sorrows. Keep your head up high Chorus, shake it and up. touch the sky. Know that you're alive.
Don't give up, fight a little harder. Let nothing come and change your mind. Trust the voice that you have inside you. Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos en este tiempo tan especial que tenemos precisamente con nuestra invitada, que hoy para nosotros es un lujo poder tener a Gaby, sobre todo transmitir todas las experiencias que realmente recibimos a través de la nutrición de regeneración celular. Hoy quiero que te pongas bastante cómodo porque también puedes realizar tus preguntas el día de hoy. Pero antes quiero hacer un protocolo de quién es Gaby Molina para muchos de ustedes que recién están conectándose con nosotros a través de la sala Zoom. Gaby Molina es una amiga muy querida, muy apreciada de México. Ella tiene el título ejecutivo oro, maneja una buena cantidad de personas al 21%. Su mayor crecimiento ha sido precisamente en el rubro de la línea wellness. Definitivamente siempre hay que enfocarse en algo. Y es madre de 3 hijos, sus hijos, definitivamente un matrimonio bastante sólido en las redes de mercadeo. Asimismo también viaja alrededor del mundo cuando uno ya tiene el título de oro para arriba, zafiro, ejecutivo, diamante, puede viajar alrededor de todo el mundo. Por eso hoy estamos en un programa muy interesante, ya que nos permite poder tener ese espíritu emprendedor, un espíritu ganador, un espíritu que prevalece toda tu vida, porque el emprendimiento es precisamente lo que hace alcanzar que tú puedas lograr muchísimos premios. Gaby creció simple y llanamente en la recomendación. En primer lugar, consumió el producto y empezó a recomendarlo. Creció por una gran oportunidad de estilo de vida que quería mejorar como arquitecta. Desde ya Gaby es una persona con muchas evidencias dentro de su campo, de la línea de wellness. Tiene un club llamado Sanas en Esfuerzo, un club extraordinario que nosotros seguimos en muchos países de Latinoamérica, de África, así como también muchos siguen este programa, que siempre trae invitados de lujo, de testimonios, sobre todo resultados, que es lo que nosotros buscamos realmente aquí en nuestro programa. Bien, entonces ponte cómodo, puedes realizar las preguntas que tú creas conveniente. Hoy, para que tengas la dinámica un poquito de nuestro programa, es que vamos a trabajar ciertas preguntas que a veces requerimos con respecto a las evidencias que vive Gaby, ¿no? En México siempre nosotros tenemos testimonios a través de este programa de personas que a veces han tenido un cáncer terminal en el problema de páncreas, y definitivamente lo único que hace el médico es devolverla a casa, pero con una mejor calidad de vida. Y para eso está la línea de nutrición wellness. Hemos podido ver en México doctores también que han estado con el proceso de COVID y han tenido que utilizar esta regeneración alternativa para poder complementar la medicina, que definitivamente muchas personas llevan un tratamiento con el médico. Y eso, pues, definitivamente es una de las preguntas que también queremos hacerle a Gaby Molina. Y yo quiero el día de hoy que te pongas súper pilas con todas las preguntas que quieras hacerle. Yo creo que la experiencia y los resultados que siempre vemos también es una parte importante que tiene Gaby Molina, que es ayuda a muchas personas a bajar de peso. Ayuda a que mucha gente baje de peso y sobre todo baje de peso sin dietas, ¿no? Sino con un régimen de comida saludable, que es lo que todos debemos de hacer de hoy en adelante. Este es uno de los temitas también que le queremos preguntar a Gaby, ¿no? Sobre los resultados increíbles de 25 kilos, 35 kilos de personas que aparte de estar con enfermedades de un sobrepeso mórbido, definitivamente también tienen enfermedades relacionadas con la presión alta, colesterol, diabetes, problemas de hígado graso y en fin. Nosotros podemos ver aquí en nuestro programa que siempre seguimos todos los miércoles. Hoy día hemos hecho una opción con Gaby por la agenda que ella maneja, de poder compartir estos temas de mayor interés para nosotros y focalizar un poquito el trabajo de Gaby con respecto a un lenguaje tan sencillo que necesitamos para poder compartir la Tanzantina, con lenguajes, quizás no una terminología médica, sí, a profundidad, tú que eres un socio nuevo, o que tú que ya eres un líder, ¿cómo poder llegar con una terminología de las ventajas
de la astaxantina, del omega, de las diferencias así, ¿no? Muy próximas de lo que hay en una malteada wellness, en un smart shake, ¿no? Definitivamente aquí en Perú tenemos solamente 4 productos. Ellos allá tienen el prebiótico, el probiótico, tienen muchos más productos. Pero me gustaría que Gaby, hoy que va a estar con nosotros, y las preguntas que quizás les pueda hacer por interno, yo las voy a ir rescatando. Y vamos a hacer como una especie de conversatorio con mi estimada Gaby. Así que vamos a darle la bienvenida a Gaby Molina hoy en esta noche. Bienvenida Gaby, vamos a darle fuertes palmas a todos ustedes. Por favor, abran su cámara para poder recibir a Gaby. ¿Sí? Muy bien, gracias por todas las personas que nos están siguiendo, más de 145 personas. Y queremos que comparta esto también a través del Facebook Ida de Soto Doble Diamante Oriflame Perú. Bien, bienvenida Gaby aquí a nuestro programa de todos los miércoles, hoy por ti jueves. Muchas gracias, Ida. Hoy por mi jueves, pues sí, que tengo una agenda con actividades de toda la semana, tanto en la mañana como mediodía, como en la noche. Desde la pandemia que establecimos el trabajo a distancia a través del Zoom, pues hemos logrado establecer, igual que yo creo que todo el mundo, ¿no? Sus agendas. Y para mí los miércoles es el día que vemos la parte emocional con mi hermana, la psicóloga, y los jueves sí vemos wellness, pero lo hace alguien de mi equipo con todo el equipo, ¿no? Entonces yo por eso estoy aquí. Un placer estar con ustedes. Nos conocimos en el viaje a Higuelosa, ¿no? Así es, nos conocimos en Igelosa con el doctor Stig Sting. La historia, como le decía acá a nuestros amigos, es que realmente hemos podido ver de muy de cerca. Por eso tenemos esa convicción, Gaby, de que hemos estado entrenados por el doctor Stig Sting, por los hijos que son médicos, por las evidencias de los nutricionistas, que ellos también daban testimonio, y sobre todo ver la eminencia, ¿no? De gente muy importante como el Papa, como gente de la farándula hollywoodense, presidentes, tenemos a la reina de Suecia que también toma estos productos de regeneración celular. A ver, ¿me escuchan? Así es. Sí, perfecto. Ok, estaba conectada a una bocina que empezó a tener interferencia. Muy Sí, bien. una de las cosas que a mí también me sorprendió fue conocer al doctor Stixten. Para mí, yo ya venía trabajando con wellness pues 3 años, pero eso creo que a todos los que tuvimos la oportunidad de ir, que además ya no se va a dar, ¿no? El doctor Stixten está retirado, entonces nos podemos sentir muy privilegiadas de haber estado con él, de haber disfrutado con él ese viaje, que hubiéramos escuchado de su voz lo que él había creado y que luego Oriflame lo ayudó a comercializar, ¿no? Entonces ha sido un viaje que creo que nos cambió la vida a los que hemos estado ahí. Se hicieron 3 o 4 viajes y pues de ahí a crecer en esta línea, que también Oriflame es lo que quiere. Oriflame lo que está buscando es que el mundo entero se enfoque en salud, y creo que es algo que a raíz de la pandemia empezó a suceder, ¿no? De hecho, en nuestro campo, que es la venta directa, que es las redes de mercadeo, la categoría más grande del mundo es la de los suplementos. Y nosotros, que tenemos los mejores suplementos del mundo, o sea, sí tenemos los mejores suplementos del mundo, no son muchos, pero los que tenemos son muy efectivos, muy poderosos. Con eso podemos hacer un gran negocio, ¿no? Entonces, ojalá que en Perú tengan pronto más. Me queda claro que la cuestión de los gobiernos y los registros sanitarios y todo lo que se tiene que hacer son todo un tema, pero pues hacer lo que se puede con lo que se tiene es lo que nos toca. Y alguien, creo que de Perú, me escribía hoy, dice, oye Gaby, ¿qué me puedes decir en contra de Fusion comparado con la Smart Shake, que vi tu recomendación con el Herbalife y con no sé qué? Le dije, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en nuestras fortalezas, no en atacar las debilidades de los otros. La realidad es que tenemos que enfocar nuestra venta en hablar de por qué somos tan buenos como somos, y tenemos muchas fortalezas, y de vez en cuando hacer el comparativo, ¿no? Pero la realidad es que tenemos productos de altísima calidad, y esa es nuestra gran fortaleza, Ida. Dentro de los comparativos sí son necesarios, porque es como un brandeo de marca. Eso no es, que te digo, no desafiar a una empresa, sino es que realmente sí podemos hacer un brandeo, como tú dices. Mira esta tabla comparativa. Vamos a hacer el brandeo de marca de Oriflame, ¿qué te parece? Con una...
No sé si ¿Podrías sea, usted? mi querida Ida, no sé si sea tu micrófono, pero yo te oigo muy bajito. No sé los demás si escuchen bien a Ida o es mi computadora y A ver, mi bocina. ¿escuchas? ¿Ahí me escuchas Ya, mejor? ahora sí te escucho mejor. Ajá. Correcto, estaba en otra función. Lo que te decía es cierto, ¿no? El brandeo de marca o comparativos saludables lo hacen muchas compañías, siempre con el respeto que se merecen otras industrias, precisamente porque hay tablas comparativas. ¿Qué te parece, Gaby, en el caso de Oriflame y en el caso de Herbalife, cuando hablamos de de la proteína, ahí podemos ver una diferencia de 2,4, ¿no? Ya que Oriflame maneja 11,4. O sea, en esta tabla, yo hice esta tabla, de hecho hice una para Perú, si mal no recuerdo, con productos de Perú, porque hay productos que se venden en México, pero Herbalife se vende en todo el mundo. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Es que nuestro producto tiene más proteína que el reemplazo de alimento de Herbalife, pero más importante que la cantidad de proteína, tiene muy poquita azúcar el nuestro comparado con todas las demás, ¿no? 0,3 gramos de azúcar, la verdad es hasta despreciable en esto, de tal manera que inclusive es apta para la gente que hace dietas keto, porque en la dieta keto la gente consume muy poquitos carbohidratos. Entonces, este producto con 1,7 gramos de carbohidratos netos es apto para la gente que hace ese tipo de dietas, ¿no? Pero además, la cantidad de fibra que tiene, o sea, ¿qué debemos de buscar en un reemplazo de alimento? Primero, que tenga nutrición completa. Y esta tiene muy buenas, digamos, grados de nutrición por la cantidad de todo lo que la compone. Pero además, que sea saciante, porque si tú vas a utilizar un reemplazo de alimento, lo que quieres es que no te dé hambre a las 2 horas. La saciedad en cualquier producto viene de dos macronutrientes principalmente. Uno es la proteína y este tiene como reemplazo de alimento la mayor cantidad de proteína. Los que se ven abajo, que son Sasha y Vega, no son reemplazos de alimento, ¿no? Esos son puras proteínas. Pero los que son reemplazo de alimento, que tienen todos los micro y macronutrientes, la proteína te va a dar saciedad, pero también la fibra. Entonces podemos ver que nuestro producto tiene más fibra y tiene más proteína. Y otra cosa importante, casi no tiene azúcar, entonces eso hace que no tengas picos de glucosa. Eso también genera que te mantengas sin ansiedad por comer. Por eso es un producto de tan alta calidad, porque de veras te da lo que necesitas para sentirte satisfecho si tú lo que quieres es bajar de peso, ¿no? Y mi recomendación, más que mezclarlo con leche, es que lo combinen con yogurt o con kéfir, con la leche kefirada, o leche de búlgaros, no sé cómo la conozcan allá, pero porque la leche tiene azúcar, tiene lactosa. Entonces, aunque Oriflame te pone que la combines con leche de almendra, leche de soya, leche de vaca, leche de coco, la realidad es que la mejor combinación es con yogurt, porque el yogurt o el kéfir no tienen azúcar, ¿no? Y tienen más proteína. Entonces, esa sería mi El recomendación yogur personal. kefir podría ser también ya relacionado con el yogur, el probiótico que tenemos aquí. ¿Ustedes Eh, manejan el probiótico? ¿Sí tienen el probiótico? sí, tenemos el yogur probiótico aquí en el Perú. Ok, la cosa es que el yogur probiótico tienen que revisar si no tiene azúcar, tienen que revisar si no está pasteurizado. O sea, lo mejor es hacerlo en casa. Si ustedes lo Ya, hacen en correcto. casa, que es lo que yo hago, yo tengo búlgaros, que son como unos gránulos que parecen queso, cottage o coliflor. Eso es con lo que hacemos nosotros puede ser yogur griego, nada más que revisen que no tenga azúcar. Oh, Revisen correcto. los ingredientes y que no esté pasteurizado el yogur, porque si está pasteurizado ya mataron los probióticos. Ese punto es muy importante. Perú tiene muy buenos alimentos. O sea, cuando estuve yo el año pasado allá, me sorprendí de la gastronomía peruana. Tienen muchas cosas locales, ¿no? No, mi teoría es que la comida peruana no se conoce en el mundo porque se hace con puras cosas locales, ingredientes de ustedes, ¿no? Entonces, y es extraordinaria, sumamente nutritiva. A mí me gustó mucho la gastronomía peruana. Pero Eh, busquen co- el yogurt o el kéfir o el yogur griego que sea natural, que no esté pasteurizado y que no tenga azúcar. Eso es muy importante. Ni endulzantes sintéticos tampoco. Excelente. Ahora, a una breve ampliación de lo que es la diferencia entre el Natural Balance y el Smart Shake. Hay muchas Ahí. preguntas, por ejemplo, de personas que me dicen, Ida, tiene 10 años, ¿puede tomar el Smart Shake por ser un alimento completo, pero sin reemplazar la comida? ¿Qué dices tú? Sí puede tomarlo reemplazando la comida. A ver,
Es un alimento conveniente, que es fácil, que es rápido, que no ensucia, que ahí está, que, o sea, que cualquiera se lo puede tomar, que te lo puedes llevar a donde sea. Mis hijos que se van a la escuela a las 6 de la mañana, eso es lo que desayunan. Claro, les pongo doble porción, con una porción se van a morir de hambre, porque en la escuela no quieren comer la comida chatarra que hay en la escuela. Entonces, se los preparo con doble porción del Smart Shake, ya viene con vitaminas, viene con minerales, les pongo plátano, y así, la verdad es que quedan satisfechos durante pues, un largo periodo, ¿no? Y se llevan alguna cosa para comer en la escuela, pero pues nada más un tentempié, esa es la realidad, ¿no? Entonces, ese versus el otro, ¿cuál es la diferencia? Yo recomiendo que la Natural Balance sea para cualquier persona que tiene problemas de salud. Sí, o sea, el doctor Stixten hizo la Natural Balance para personas desnutridas, para personas con EPOC, con anorexia, con cáncer, con diabetes. Tú lees la patente de esta, la natural, con problemas de colitis, problemas intestinales. La Natural Balance es una maravilla. Y en el caso de la gente que lo que necesita es alguna, por ejemplo, tienes una infección estomacal y necesitas nutrirte, te andas deshidratando, te la tomas con agua. No sé si a ti te ha pasado en los viajes de Oriflame, que yo me la llevo siempre. Muchas veces nos pasa que comemos cosas que no nos caen bien. Es comida que no conocemos, está pesada, cenamos tarde. No, qué comida tan cargada y bien complicado. Muy condimentada, con aceites vegetales muy recocidos. O sea, la realidad es que en muchos lugares la comida nos cae, por ejemplo, en la India, bueno, es muy pesada, es muy frita y con muchas harinas. En la noche el estómago así inflamado, ¿no? Siempre supe que con una porción, con tantita, con agua, como viene ahí, me la tomo en la noche y al día siguiente amanezco como nueva. Es una verdadera maravilla la Natural Balance. Por ahí la querían cambiar, los científicos, cuando estuve yo en Dubái, cuando estuvimos en Dubái, había una sección para los ejecutivos. Y ahí en la sección para los ejecutivos, en la playa, estaban los científicos. Entonces me presentaron a uno de los científicos, el que desarrolló el Smart Shake, un jovencito de 28 años. Y él decía que quería cambiar la Natural Balance y yo, no me le toques un pelo a la Natural Balance, déjala como está. Es un producto para gente que tiene problemas de salud y tenemos miles de esas, ¿no? Entonces, no, que sabe muy feo, que porque el huevo le da un sabor, no me importa. La Natural Balance es perfecta, la creó un doctor tras 8 años de investigación para sus pacientes. Ya hicieron su Smart Shake, está perfecta, sabe más sabrosa y todo. No le toquen un pelo a la Natural Balance, déjenla como está, ¿no? Entonces, esa parte nutricional médica, Oriflame no la maneja, porque ellos hablan de bajar de peso, de control de peso, pero la realidad es que esta malteada la diseñó un médico para sus pacientes. Nos estaríamos ciegos de no verlo. Y tiene una patente que habla de todas las propiedades. ¿Para quién la hizo? Tiene los aminoácidos como en la leche materna. Esa proteína no existe en ningún otro lado más que en la leche materna. Yo leí toda la patente y dije, wow, me quedó más claro lo que nos enseñó el doctor Stixten en Higuelosa cuando fuimos, ¿no? Es decir, las proteínas, respecto... ¿cómo? Ajá, sí, las proteínas claro, tienen porque un nosotros perfil en el de Smart Shake aminoácidos. Ajá. tenemos la proteína de habas y en el otro tenemos la proteína del suero de la leche. El Smart Shake es proteína de habas con proteína de chícharo. No tiene el perfil de aminoácidos completo. Yo se lo pregunté al creador, le dije, a ver, ¿tu producto me da por sí solo los 20 aminoácidos? Y me dijo, no. Para eso necesitas ponerle proteína animal. Pues claro. Y la Natural Balance por sí sola, no nada más tiene los 20 aminoácidos, los tiene en la proporción de la leche materna. O sea, porque las proteínas todas son diferentes y tienen diferente proporción de aminoácidos. Unas tienen más triptófano y otras tienen más carnitina y otras tienen más taurina y otras, no me sé los aminoácidos, todavía no me los aprendo, ¿no? Pero lo que hizo el doctor Stixten con la Natural Balance es buscar que tuviera lo más parecido al perfil de aminoácidos que tiene la leche materna. Entonces, un alimento perfecto. Inclusive para la gente que quiere subir de peso haciendo ejercicio, que se van por el whey protein, que porque tomar la Natural Balance les sale más caro. Sí, les va a salir más caro, pero lo que va a pasar con la whey protein es que van a desechar, ¿sí? Lo que no usen, lo que no aprovechen. La Natural Balance van a aprovecharlo todos. No sé si te acuerdas que el doctor dijo, con 2 Natural Balance al día, los hombres, y 1,5 las mujeres, tienes todos los aminoácidos que necesitas. O sea, no necesitas esa cantidad industrial de proteína. Lo que necesitas es asegurarte un perfil determinado de aminoácidos. Ningún otro alimento en el mundo más que la leche materna lo da. El nuestro sí.
Entonces, Y por eso es sobre tan todo, fabuloso. cuando tú hablabas de tu hijo Gaby, ¿cuántos años tiene? Porque le reemplazas el desayuno nomás, ¿correcto? Sí, Doble porción para la gente viene a ser 4 cucharaditas de la medida que nosotros 50 tenemos, gramos. ¿correcto? 50 gramos. Vamos a hablar de gramos. 50 gramos. 50 gramos, correcto, porque Y cada porción tiene eso, 25 gramos. exacto, más la leche, estamos hablando que son 11, 23, son como 32 gramos de proteína. Es suficiente proteína para... Así es, porque lo mínimo en proteína, según el entrenamiento para el cuerpo, ¿cuánto es? De acuerdo a la edad, ¿verdad? Eso va de acuerdo a la ¿Cómo? A edad. ver, otra vez porque La se me proteína cortó va la en señal. base de acuerdo a la edad del paciente, No, ¿correcto? la Sí, proteína va en ¿no? base a, no, va en base al peso y a la actividad física. Ya sea niño, adulto, Todo es igual. correcto, muy bien. Ahora, el Natural Balance, bueno, aquí se está utilizando bastante lo que es el Smart Shake, pero que ahora has hablado de los 20 aminoácidos que tiene el Natural Balance, nos has confirmado un poquito más de que el Smart Shake, entonces, ¿cómo lo trabajas tú? Lo derivas, por ejemplo, si una persona tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene sobrepeso, ¿qué le das? ¿Le das La quizás Natural Balance. la Natural Balance? Sí. ¿No De le das hecho, Smart a Shake? nadie le recomiendo el Smart Shake porque es más caro y nosotros en nuestro programa con la Natural Balance tenemos suficiente. Pero Correcto. si alguien quiere por conveniencia tomarse el Smart Shake, que se la compre. Es lo que les doy a mis hijos en la mañana. Claro, es lo que reemplaza realmente una comida, ¿correcto? Exacto, la Natural Balance también la reemplaza si te la tomas junto con el Wellness Pack, que es algo que nosotros veníamos haciendo desde el 2013 o 14. Algo que nos recomendaron, por ejemplo, en un entrenamiento era que podría tomar el Smart Shake y en el snack Natural Balance, para que de esta manera también pueda complementar esa saciedad que el cuerpo necesita con la cantidad de proteínas y fibra. Nosotros no recomendamos los snacks, no son buenos para el organismo. El cuerpo no Los está snacks diseñado, no. El como cuerpo no Natural está Balance, diseñado, ¿no? Con ninguno. El cuerpo no está diseñado para comer cada 3 horas. El cuerpo necesita más o menos entre 4 y 5 horas, por lo menos, de digestión y de limpieza entre comida y comida. Entonces, de hecho, yo es algo... pone un horario al desayuno y a qué hora debería ser el almuerzo. Pues depende de qué horas desayunes. Vamos a decir ¿Cómo? que tú desayunas a las 10 de la mañana, 10, 11, 12, 1, 2, a las 3 de la tarde la comida. 10 de la mañana a 3 de la tarde, en un lapso de 6 horas aproximadamente. 5, son 5, 10, 11, 12, 1, 2, son 5 horas. 5, ¿no? Oh, correcto, 5. Ahora, con respecto al ayuno intermitente, ¿es vital para todo el trabajo de recuperar la salud? El ayuno intermitente es una medida terapéutica fabulosa que todas las religiones la han practicado, ¿sí? De forma purificadora. Y lo que, no sé si te acuerdes, que el científico que habló de la obesidad en Dubái dijo que habían descubierto que era una de las formas más efectivas de bajar de peso. Y sí es, cuando tú haces ayuno intermitente y tu cuerpo se acaba las reservas de glucosa, empieza a utilizar la grasa como energía y tu cuerpo se acaba las reservas de glucosa como eso de las 12 horas de tu último alimento. Entonces, si tú cenas algo a las 8 de la noche y te despiertas, para las 8 de la mañana se te acabaron las reservas de glucosa. Y vamos a decir que tú desayunas a las 10 de la mañana. Esas 2 horas, tú ya estás empezando a utilizar tus reservas de grasa. ¿Sí? Entonces es muy saludable. Sí, es súper, y no, además te limpia, o sea, le das oportunidad al organismo de verdaderamente limpiarse. Cuando tu organismo está digiriendo todo el tiempo, no puede repararse porque la digestión es un proceso muy caro para el cuerpo, le requiere mucho trabajo al cuerpo. Por eso nos decían nuestros papás que después de comer no podíamos ir a nadar. ¿Sí te acuerdas de eso? Exactamente. Después de comer, sí. tenía que pasar un si tiempo de no podía darnos digestión. un cólico. Nos podía dar una congestión, nos podía dar un calambre, nos podíamos ahogar. Calambre. Y tenían razón, porque si tú estás digiriendo y te metes al agua fría y quieres nadar y el cuerpo está en shock porque el agua está fría, vas a dejar de digerir o te puede dar un calambre y te puedes morir, literalmente, no digo en casos extremos. ¿Por qué?
porque la digestión es un proceso que requiere todos los recursos del cuerpo. Por eso luego nos da sueño cuando estamos en la digestión. ¿Ok? Entonces, Exactamente. cuando no comemos porque hacemos ayuno, le estamos dando la oportunidad al cuerpo de limpiarse, de purificarse, de restablecerse y de repararse. Por eso es tan terapéutico el ayuno. Le damos, y si nos imaginamos cómo vivían nuestros ancestros de las cavernas, ellos, si bien les iba, comían una vez al día, Ida. Una. Si bien les iba. ¿Sí? Y comían muy bien. Pues comían comida fresca, saludable, ¿no? Ellos tenían muchas amenazas que sortear, ¿no? No había antibióticos, si había una infección por una mordida de algún animal, si se rompían algo, pues cómo se les reparaba, o sea, pero si comían una vez al día, a lo mejor dos, si tenían suerte ese día, y muchas veces pasaban muchos días sin comer. Entonces, lo que sucede curiosamente cuando no comemos, que hacemos ayunos prolongados, es que en lugar de perder capacidad de pensar, empiezan a formarse más conexiones neuronales, y esto también viene de esa época, porque si el ser humano, por no comer, hubiera perdido capacidad de concentración y capacidad cognitiva, se hubiera muerto. Y lo que sucedía es que el cerebro se aguzaba más la capacidad de pensar para poder cazar, para poder ir a buscar esa comida que les hacía falta justo cuando no había comida, ¿no? Entonces es bien interesante que en el ayuno nos volvemos más listos. Y con respecto a la comida 3 en 1, que es una comida que siempre acá en el programa compartimos, por ejemplo, ¿cuánto debe ser la proporción exacta de una proteína? En el caso si elijo pescado o pollo. En el caso de la carne sí sé que es mínima, ¿no? Pocos Mira, gramos. nosotros no restringimos nada de alimentos, no restringimos ningún tipo de proteína. La carne roja es una proteína de muy alta calidad, ¿no? Lo que tenemos que hacer es buscar lo que sea más fácil para todos, y tanto contar calorías como medir porciones se vuelve complicado. Entonces, aquí el tema es, come, queda satisfecho, pero asegúrate de que comas solo cuando tienes hambre. Asegúrate de que tus alimentos sean reales, no productos de fábrica. Asegúrate de que tengas verduras, de que tengas proteína, de que tengas fibra en tu alimento, siempre tengas fibra, que tengas grasas de alta calidad. Entonces, yo sé que mucha gente usa el plato y cómo se tiene que ver el plato y tantos gramos de no sé qué. Eso lo vuelve complicado. Entonces, nuestra experiencia es, tú come, nada más asegúrate de comerte tus verduras crudas, te haces tu ensalada o las licúas, comer algo que disfrutes, porque si tu comida no es sabrosa, vas a comer comida que te haga daño. O sea, cuando la gente a la hora de la comida no disfruta su alimento, va a ir a comerse un pedazo de pastel después. Entonces, una de las cosas más importantes es darnos cuenta, y en Perú la tienen muy fácil porque, repito, su comida es deliciosa. Su comida es muy, muy sabrosa y muy nutritiva. Siempre y cuando no se vayan a empezar a comer como nuestros vecinos de Estados Unidos, que eso es lo que pasó con México. O sea, Perú no tiene el sobrepeso y la obesidad que tiene México. México está, ahí le hace competencia a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque dejamos nuestra comida tradicional mexicana también muy sabrosa y también muy nutritiva, y empezamos a comer la comida de Estados Unidos hecha en fábrica, que no debería llamarse comida, son productos, ¿no? Así es. Vamos a hablar un poquito de la terminología que debemos de usar realmente con la astaxantina. A veces cuando somos socios nuevos, como que se les ve muy complicado. ¿Cómo tú presentarías la astaxantina, por ejemplo, a una persona para que pueda utilizarlo? Eso es uno. Dos, con respecto al omega. Se escuchó que deben de ir juntos. La razón por la cual deben de ir juntos, según tu criterio. Pues mira, no es que tengan que ir juntos, sin embargo, cuando tú te los tomas, hacen un trabajo sinérgico, ¿sí? Hacen así, trabajan juntos para... El omega 3 forma parte estructural de la membrana celular. ¿Qué significa una parte estructural? Sin el omega 3, la membrana celular no cumple sus funciones, ¿no? Vamos a pensar en, si construyes una barda, ¿no? O un muro, y lleva bloque, o lleva ladrillo, lleva cemento, lleva arena, lleva varilla. ¿Tú sabes para qué se usa la varilla en una barda? ¿Qué pasa si un muro o una barda no tiene varilla? La usan como para poder ver si está bien nivelado. No, la varilla va por dentro de las bardas.
Ah, ya, para hacer la construcción de la columna, ¿algo así? O de las paredes o de los muros. En todo hay bloques de Eso. concreto, de ladrillo, y hay varillas de acero. Se utilizan correcto. las dos. Son ingredientes indispensables en la construcción. ¿Qué sucede? Mira, qué interesante. Ajá. Entonces, lo que son los bloques o los ladrillos aguantan una cosa que se llama la fuerza de compresión. Tú puedes pararte en un ladrillo y no se va a romper, ¿Ya? ¿sí? Pero no aguantan lo que es la flexión. Ahí sí se rompen. La varilla le da la flexibilidad para que si hay un terremoto, ese muro no se caiga. Si no fuera por la varilla, se cae. Así es. Entonces, Claro, el porque omega cada 3 uno cumple funciones diferentes. Exacto, Exacto, que lo exactamente. Y complementan. juntos hacen que se mantenga de pie. ¿Ah? Ujú. Cuando nosotros tenemos una célula, y esta es la membrana celular, tenemos que tener omega 6, omega 3, proteínas, fosfolípidos, ¿sí? Cada uno cumple funciones distintas. Si falta uno de los ingredientes, la membrana va a estar defectuosa. Entonces, ¿qué sucede? En nuestra alimentación no hay omega 3 y el omega 3 es un componente estructural de la membrana, es como la varilla en la construcción. Sin ella, ¿sí? Se cae la construcción. Bueno, nuestro cuerpo dice, bueno, pues ni modo, yo tengo que construir membranas, todos los días tiene que fabricar membranas celulares. ¿Qué es lo más parecido al omega 3? Hablando químicamente. La grasa más parecida al omega 3, ¿cuál será? El aceite de bacalao, pues, ¿no? El omega 6. No, el omega 6. De las cosas que le damos al cuerpo, en la estructura ya. química, el omega 3, lo que más se parece al omega 6. El aceite de bacalao es omega 3. Pero si no hay, el cuerpo dice, bueno, ¿qué otra cosa hay? El cerebro, ¿no? Manda la señal. ¿Qué otra cosa hay en el organismo? No, pues hay omega 6, pues échamelo. Vamos a fabricar células con omega 6. Pero el omega 6, aunque se parece al omega 3, cumple funciones contrarias. El omega 3 le da flexibilidad a la célula, permite la intercomunicación celular, es antiinflamatorio. El omega 6 la hace rígida, es inflamatoria. Se necesitan las dos. Sin embargo, en nuestra dieta, lo que abunda sin medida es el omega 6. Lo que escasea completamente es el omega 3. ¿Por qué? Porque el omega 3 viene del alga y viene del pasto. El alga es lo que alimenta a los peces. Y nosotros podríamos consumir omega 3 a través del consumo de peces de ácidos grasos, como el arenque, el atún, el salmón, la trucha, ¿no? Las angulas, la sardina. Pero tendríamos que consumirlo todos los días, en cantidades elevadas. 200 gramos, ¿no? 300 gramos para dar la dosis. Antes, la gente consumía omega 3 a través de los animales que comía, animales de tierra, no peces. Cuando las vacas se alimentaban de pasto. Hoy las vacas no se alimentan de pasto. Se alimentan de soya y se alimentan de maíz. La soya y el maíz, que además son transgénicos, no tienen omega 3, tienen omega 6. Oh, qué dañino. Entonces, en nuestra alimentación no hay omega 3. Es muy escaso. Es por eso tan importante que nos suplementemos. Si tú te acuerdas que el doctor Stixten nos dijo, la gente debería consumir de 3 a 4 gramos de omega 3 todos los días. Ahí está la entrevista, yo la traduje. ¿Sí? Así es, de Entonces, 3 a 4. Ahora, ¿cuántas ¿sí? cápsulas son para que el público sepa? 6 a 8. Así es. ¿Sí? Para 6 a 8. personas que están sanas, ¿no? Imagínate No. una persona que tiene un problema inflamatorio, ¿podría subir la dosis? Imagínate una persona que tiene un problema en el cerebro. Ahorita estaba platicando de una participante que entró al reto que acaba de comenzar, el de nosotros, que tuvo meningitis con una bacteria que se estaba comiendo su cerebro. El 60% de la corteza cerebral debería de estar hecha de omega 3. Entonces, pero ya dosis más elevadas, en Europa está permitido que recomiendes hasta 5 gramos. O sea, en su legislación te permiten hasta 5 gramos. Dosis más elevadas, ya hay que consultarlo con un especialista. Exacto. Un médico que se pueda hacer responsable. Que esos Así no es. somos nosotros. Entonces, nosotros tenemos que irnos con la legislación para no meternos en problemas. Entonces, en Europa, hasta 5 gramos está permitido. Nosotros nos vamos con el doctor Stixten hasta 4 gramos. Yo no recomiendo, nunca he dado una recomendación más alta. ¿Ok? Correcto, muy bien. Ahora, Ahora, ¿qué con hace las... respecto,
Dime, Dime. te La quería decir, astaxantina. podríamos decir entonces, en resumen, el omega 3 es la grasa buena que mata la grasa mala, ¿algo así? No es que la mate, no, la grasa ¿Lo mala limpia? la- no, A ver, un equilibra, concepto para alguien que pueda estar, equilibra el equilibrio, consumo ¿ya? de omega 6. No es malo el omega 6. El omega 6 es necesario, pero tienen funciones contrarias. Uno inflama y otro desinflama. La inflamación es necesaria. Es el proceso, el mecanismo natural del cuerpo para sanarse. Pero cuando todo el tiempo hay inflamación, entonces sí nos hace daño. Tenemos que buscar, en medicina le hablan, dicen la homeostasis, pero en palabras de nosotros es el equilibrio. Siempre hay que buscar el Correcto, equilibrio. es Entonces, el cuando hay equilibrio. exceso de una cosa, pues hay falta de otra. Si nosotros no consumimos omega 3 en nuestra alimentación, va a haber exceso de omega 6, no va a haber nada que lo equilibre. ¿Ok? Ahora, las Correcto. grasas malas, la verdad es que hay que eliminarlas de la alimentación porque son de las cosas más dañinas. ¿Sí? Esto Muy bien. estamos hablando de los aceites vegetales, como el aceite de soya, el aceite de maíz, el aceite de canola, el aceite de girasol. Esos aceites hay que eliminarlos de nuestra alimentación. Hay que regresar a las grasas animales, como la mantequilla con la manteca. Hay que utilizar aceite de coco, aceite de aguacate, mantequilla clarificada. Esas son las grasas naturales que se han usado por siempre. ¿Ok? El aceite Excelente. vegetal es un invento del hombre de 1920. Y eso ha ¿Sabes lo que venido a dar pasa? al Es que traste con cuando la las alimentación. personas, por ejemplo, cuando uno cocina a veces con manteca, ¿no? Acá en Perú tenemos la manteca de palma, ¿no? Es Este, buenísima, es buenísima. El aceite de palma es una maravilla de producto. lo que me Úsenlo. sucede es que cuando tú cocinas, ponte un caucao ya has comido caucao en Perú, con mondongo, esas cositas. Entonces, ¿qué pasa? O haces un guiso, se pone durito, hay que calentarlo, Sí, porque se pone grasoso, ¿no? claro, porque se pone sólida. La grasa buena es la que de manera natural en temperatura ambiente se pone sólida. Esa es la mejor. El aceite de palma, el aceite de coco, la manteca de cerdo, la mantequilla, ¿no? La que no se pone sólida es la de aguacate y esa también es buena. El aceite de aguacate es líquido todo el tiempo, ese es muy bueno y se puede usar en aderezos, por ejemplo. Excelente. Ahora vamos a las tansantinas, así como concepto. La astaxantina es un antioxidante. ¿Qué es un antioxidante? O sea, ahí les va. Cuando nuestro organismo se expone, por ejemplo, al oxígeno, la interacción del oxígeno con nuestras células generan una reacción de oxidación. Y yo los invito a pensar, por ejemplo, en una bicicleta que tenga alguna parte metálica oxidada. ¿Sí? Esa es la ¿Ya? interacción del hierro con el oxígeno. Ok, Y ahí se ve el óxido. Y si tú acercas un metal a ese óxido, se puede contaminar fácilmente y también se va a oxidar. así es. ¿Sí? Bueno, en nuestro cuerpo ocurre una reacción similar a causa del oxígeno. ¿Qué sucede? Nuestras moléculas, nuestros átomos, pierden electrones. Si ustedes se acuerdan de los átomos, como los vimos en la secundaria, a lo mejor, que tiene protones, neutrones y electrones, y el electrón es el de la electricidad, de ahí la palabra electricidad. Entonces, nuestro átomo pierde un electrón. En el momento en que ese átomo pierde un electrón por la reacción que tuvo con el oxígeno, empieza a buscar un electrón en algún otro lado. Haz de cuenta que una persona perdió a su pareja y quiere buscar pareja y va y se roba la pareja del vecino. Eso es lo que hacen nuestras células que se oxidaron y se volvieron radicales libres. ¿No? Es Nuestro como cuando vecino se uno se volvió radical. levanta. ¿Cómo? ¿Te acuerdas, Gaby, cuando el doctor Stiglitz dijo que cuando uno se levanta, por ejemplo, no hay una buena nutrición, uno se levanta con el cuerpo adolorido, es precisamente porque millones y millones de células mueren cada vez que dormimos? Explícanos un poquito esto. Bueno, ese es un proceso natural del organismo, la regeneración celular, porque las células se mueren, pero las células tienen una instrucción genética que se llama apoptosis, que les dice cuándo se tienen que morir. Y se tienen que morir cuando ya están viejas o cuando ya están lastimadas, por ejemplo, las que ya se dañaron a lo mejor por los radicales libres, entonces tienen que suicidar. Ese es el proceso natural de la apoptosis, ¿no? Si nosotros estamos expuestos
a daños constantes, por ejemplo, de la contaminación ambiental, o de la comida procesada, o de las toxinas, no sé, del mercurio que venga en el atún, o de los antibióticos que vienen en nuestra comida. Eso acelera el proceso de muerte celular porque eso hace que nuestro cuerpo se oxide, esas interacciones, ¿no? Entonces, si digamos, si la muerte es más rápida de lo naturalmente esperado, pues claro que nos vamos a envejecer nosotros. Mientras más rápido se mueran nuestras células, más envejecemos nosotros. Y los radicales libres ocasionan todos estos problemas con las células. Pero además, ¿qué sucede? Cuando hacemos este daño, el cuerpo se inflama. Como dije hace rato, la inflamación es la respuesta natural del cuerpo ante cualquier daño. Entonces, si el daño es Porque está constante... reaccionando, pues. Está Exacto. avisando. Todo el tiempo estamos expuestos a la contaminación, a las toxinas, a la comida chatarra, al estrés emocional, pues todo el tiempo se está inflamando nuestro cuerpo. Se están generando estos radicales libres, ¿sí? Son células dañadas, células que se dañan por estos átomos que andan buscando a su electrón. ¿Y qué sucede? Tenemos un antioxidante natural de nosotros que se llama glutatión, pero ese, como estamos viviendo este estilo de vida tan nocivo, no es suficiente. Y es ahí donde entra la astaxantina. La astaxantina lo que tiene es una serie de electrones, de hecho parece gusanito. Haz un alto, Gaby, explícanos sobre el glutatión, que aquí en el Perú incluso hay una marca glutatión que de verdad lo toman los diabéticos. El Inmunocal. Ajá, Inmunocal. Habla mucho de eso. Explícame un poquito eso. El glutatión es el antioxidante natural del cuerpo. Ya. Que lo único que necesitas es tener una buena alimentación de proteínas para que tu cuerpo lo produzca. No necesitas consumirlo exógeno, no lo necesitas consumir de afuera, ¿sí? Pero y además es carísimo, el que venden está carísimo, ¿sí? La astaxantina es el antioxidante más poderoso que se conoce, aunque nunca lo han comparado. No, yo no he visto comparaciones con el glutatión. Pero el glutatión es el nuestro, es el que hacemos nosotros. Como estamos tan expuestos a todos estos daños, a mucha más velocidad de oxidación que la que el glutatión que tenemos tiene capacidad de reparar, por eso es tan útil la astaxantina. La astaxantina nos ayuda a reparar todo este daño que estamos ocasionando constantemente. Y es el único antioxidante que no se vuelve radical libre en su proceso de donación del electrón. Pero además tiene propiedades hidrofílicas, ¿sí? E hidrofóbicas. ¿Eso qué quiere decir? Cuando la astaxantina entra a la membrana celular, se extiende, es como un gusanito que se extiende. Y la parte hidrofílica, que son los extremos, protegen de la oxidación al exterior de la célula, que es acuoso, y al interior de la célula, que es acuoso. Pero el centro, que es esta membrana, que es grasa, es protegida por la parte hidrofóbica de la astaxantina. Entonces, verdaderamente sorprendente lo que hace la astaxantina, y la gente se le empieza a tomar. Entonces, la astaxantina protege la membrana y el omega construye la membrana. Por eso hacen un trabajo sinérgico tan importante, y por eso la sugerencia de tomarse una astaxantina por cada 2 cápsulas de omega 3. Hay astaxantinas sintéticas. ¿Cuál es la diferencia entre la nuestra y la sintética? La sintética es un derivado del petróleo. Entonces, esa la empezaron a fabricar para darle de comer a los salmones de granja, para darles el color, porque la astaxantina es lo que colorea a todos los animales del mar, que son rojos. Entonces, el salmón de granja, que es el que ustedes compran de Chile, por ejemplo, es blanco, pero la gente no compraría salmón blanco. Entonces, fabrican este colorante sintético derivado del petróleo para poder darle el color al salmón. Sin embargo, en los estudios que han hecho con la astaxantina sintética versus la astaxantina completamente natural, que es derivada de un alga, es que es 50 veces más poderosa la natural que la sintética. Entonces, la gente puede pensar que se compra la sintética en la farmacia, que se está ahorrando mucho dinero, pero no se está ahorrando nada porque tiene que tomar 50 veces más sintética que la nuestra. Claro que sí, la nuestra es orgánica. 6,000 La nuestra veces es orgánica fuerte. porque se cultiva en laboratorio con un alga, y al no estar expuesta a los elementos no utilizan pesticidas. Nada más no tiene certificación orgánica, pero sí es de producción orgánica.
Cuando habla de 6.000 veces más fuerte que la vitamina C, ¿cómo lo podemos enfocar, por ejemplo? Más poderoso como antioxidante, pero eso no quiere decir que no necesitemos vitamina C. La vitamina C tiene propiedades antioxidantes, pero las propiedades de la vitamina C son mucho más allá de la cuestión de la oxidación, ¿no? Es súper importante la vitamina C en el sistema inmunológico, pero como antioxidante es más poderoso. Nosotros podemos ver que los 550 veces más fuerte que el té verde es un antimicótico, antibacteriano. ¿Cómo No, no trabaja es el ahí? mismo, no es el mismo. No Estás es. confundiéndolo con el A aceite ver. del árbol del té. No es el mismo que el té verde. El té verde es el que toman los japoneses y los chinos. Ah, correcto. Entonces, el árbol de té ese que se trabaja en ese frasquito que tenemos juntamente con el limón orgánico, ¿no es cierto? Exacto. Y En ese ese es caso, ¿y este antimicótico qué y es? antibacterial y antiviral. Es una maravilla. Este es del té verde, está hablando del té, Del ¿correcto? té que te tomas, correcto. ¿Qué función cumple en el organismo esto? También tienen, o sea, todos estos tienen antioxidantes, pero tienen otras funciones además de, por ejemplo, dicen que el té verde es bueno para ayudarte a bajar de peso, te ayuda a acelerar un poquito el metabolismo. Entonces, aquí la única comparativa es en su función antioxidante. No quiere decir que no necesitemos tomar lo demás. Cuando hablamos del beta caroteno, sabemos que trabaja con el sistema metabólico, ¿verdad? Sí, de hecho, la astaxantina es un carotenoide, como el betacarotena. Nada más, la astaxantina es la reina de los carotenoides. Y no solamente esto, sino que tiene extracto de semilla de uva. Mira qué poderoso. Bueno, lo que tiene es extracto de bilberry, de arándano. Entonces, el arándano le da, o sea, la astaxantina es un carotenoide, el arándano, si mal no recuerdo, es un flavonoide. Entonces, otra familia de antioxidantes. Oh, correcto. Bien. ¿Sí? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de una persona que me dice, un niño que tiene 10 años, tiene problemas de retraso mental, no tiene autismo y bueno, a veces le dan muchas crisis, ¿no? Nerviosas. ¿Qué podría tomar, por ejemplo, su proceso, su PAC? El omega 3, porque acuérdense que el omega 3 construye el cerebro. Entonces, una persona con problemas, ¿no? Como el autismo, tiene una cuestión acá en el cerebro que está conectada de forma distinta. Entonces, el omega 3, yo le daría 6 cápsulas, ¿no? Ya, 3 gramos. Sí le daría la astaxantina porque daño no le va a hacer, ¿no? Por lo menos 2 cápsulas. Y yo le Ya, cuidaría mucho su alimentación. Mucho, correcto. nada de azúcar, nada de procesados, nada de eso. Le cuidaría mucho su intestino. El intestino es el segundo cerebro, entonces la conexión entre el intestino y el cerebro es algo que están descubriendo recientemente, pero es importantísimo entender que se comunican nuestras bacterias del intestino con nuestras neuronas en el cerebro. Entonces hay que mantener una flora intestinal saludable. Yo vi el caso de una persona de México, no sé si es de tu red, pero ella le detectaron ya cáncer al páncreas. Por ejemplo, si este tamaño era de su puño, estaba ya roto el páncreas y se regeneró. Ella tomó 5 astaxantinas al día, 6 omegas y 2 natural balance. No, ella no es de mi red, pero te puedo decir que mi papá murió de cáncer de páncreas. ¿Ya? Una tía murió de cáncer de páncreas, pero tengo una tía sobreviviente de cáncer de páncreas que estaba ya en estadio 4 con metástasis en hígado en estadio 3. Ella hizo todos los cambios que se le sugerían, ¿no? Cambia tu alimentación, fue con el acupunturista, usó aceites esenciales. Si una persona quiere sanar, tiene que hacer cambios radicales en todo lo que está viviendo. Esta tía no tomó wellness, ella se atendía en Estados Unidos y pues está medio complicado, pero la realidad es que sí se puede sanar, nomás tienes que hacer muchos cambios en tu vida. Correcto. En este caso, por ejemplo, hemos podido ver algunas evidencias en tu red. ¿Qué nos puedes compartir, por ejemplo, de la red que tú manejas? Testimonios así que lo has visto muy evidente. Son muchísimos, pero ¿qué es lo que más te ha impactado? Te voy a decir cuál Testimonios. me ha A ver. impactado, y ese lo tengo grabado porque sí está impactante. En febrero del 2022, yo creo que es el testimonio que más me ha dejado así agradecida de estar en este camino, porque es de las cosas más satisfactorias. La mamá de una jovencita de 20 años estaba empezando nuestro reto Sana Sin Esfuerzo número 10.
y me escribió y me dijo, Gaby, necesito ayuda, mi hija tiene esquizofrenia. Y yo, ¿cómo esquizofrenia? ¿No? Y esquizofrenia es una enfermedad en donde la gente pierde contacto con la realidad, ven cosas, oyen voces, hablan con algo así, se van. Yo no tenía ningún conocimiento, esa es la realidad. Y estuve platicando con ella y me dijo que desde junio del año anterior ella ya había hecho los cambios de alimentación que todo lo que sugerimos en el programa ya lo había hecho, pero no se tomaba los suplementos su hija en dosis elevadas. No sé, ni siquiera sé si se los tomaba en ese momento, pero ya había hecho los cambios, todos los cambios de alimentación. En enero, en noviembre, su hija empezó a tener estas crisis que parecían como de esquizofrenia, o sea, que de repente empezaba a hablar con la pared y son unas cosas muy extrañas. Y ella vivía en Estados Unidos, fue con un médico y con otro médico y con otro médico y le dijeron, señora, y la niña nació con un síndrome congénito, un defecto en los cromosomas y entonces tenía un desarrollo mental de una niña de 7 años a los 20. O sea, muchas cosas, ¿no? Y le dijeron, su hija no tiene nada, podemos hacer nada por ella, ruéguele a Dios. Entonces ella cuenta cómo después de la última consulta médica se sentó en la banqueta y empezó a llorar pidiéndole a Dios un apoyo, algo. Bueno, su hermana vivía en México y le habló de lo que estábamos haciendo, no sé cómo estuvo, la puso en contacto conmigo, yo hablé con ella y le dije, mira, dale a tu hija 8 cápsulas de omega 3, 4 cápsulas de astaxantina, puedes probar con la Natural Balance. Y no es fácil mandar producto a Estados Unidos, y menos porque, a diferencia de yo estoy en frontera, yo puedo cruzar los productos. Ella vivía en el centro de México, y con el servicio postal mexicano mandaba las cosas con una persona. Bueno, a los 3 meses me habla y me dice, Gaby, mi hija ya regresó a mí. Yo, ¿cómo? Ni siquiera me acordaba porque no me había vuelto a decir nada, ¿no? Me dice, mira, te voy a mandar unos videos para que veas cómo mi hija estaba perdida y cómo está ahorita. Y entonces los videos que me mandó la hija estaba de veras en el aire, o sea, completa, y susurraba en inglés, help me, o sea, ayúdame. Lo decía muy, muy suavecito, ¿no? Así como, y así se le alcanzaba a entender, pero perdida. Cuando vimos la entrevista, ahí estaba la muchachita junto con su mamá y nos manda un video de la niña corriendo en el campo, recogiendo flores, riéndose. No, una transformación profunda. Qué lindo. Ese lo tengo en mi canal, se llama Crisis Neuropsiquiátrica. Ya. Véanlo, Ida, porque yo creo que es el El testimonio próximo más sorprendente. miércoles voy a pasarle ese testimonio, porque yo, así como tú, también tuve un chico, quizás no con esquizofrenia, pero un chico con depresión, con ansiedad y quería suicidarse. Pero la cantidad que yo le di fue 8 omegas, los 4 gramos. Le di 2 a 3 Protein Blend. Le pedí a la señora el cambio de alimentación, que es muy importante, quitarle el azúcar y todo esto. Y el chico ahora trabaja, porque el chico estaba pero desganado. Es decir, yo creo en eso. Y yo creo que este caso de esquizofrenia, que es mucho más potente, cuéntame qué dosis le diste, cómo fue. Le dije que 8 omegas y 4 astaxantinas. No me acuerdo de otra cosa, no me acuerdo si le dije algo más. Lo que tengo muy claro es que le sugerí 4 astaxantinas y 8 omegas, ¿no? Pero en la entrevista, o sea, de veras es sorprendente porque ves ahí a la niña, ves su transformación total. Paso el video de su antes y de su ahora, y siendo además una jovencita con un problema congénito, pues más sorprendente todavía, ¿no? Entonces, claro que Imagínate. funciona. Otro testimonio que te haya impactado dentro de tu red, por ejemplo, personas con cáncer ya terminal, que ahorita ya han recuperado vida. Sí tenemos, de hecho, varios, nada más esas, no tenemos las entrevistas, como que son temas más complicados, ¿no? Ya. Entonces, sí hay testimonios de personas que ahorita dicen que ya están en completa remisión, varios, que sí tenían cáncer de mama, que sí tenían cáncer, o sea, distintos. Tenemos ahorita el de una señora de cáncer de estómago que en agosto le dijeron que le quedaban 2 meses de vida y sigue aquí con nosotros. Y una señora, no sé, de 75 años. Yo me imagino Entonces, que a ella se le dará unos 4 o 5 astaxantinas, ¿verdad? a ella, yo le sugiero que sí, pero no, le están dando, como ya no podía comer porque estaba con cáncer en el estómago, le estaban dando la Natural Balance.
mezclada con el kéfir, con el yogurt y con las verduras, como lo tomamos nosotros, y no le estaban dando nada más. Yo sugería que le dieran otra cosa, pero no, solo le estaban nutriendo. Y el doctor sorprendidísimo porque pues ya va a ser un año de que le dijeron que le quedaban 3 meses de vida. Extraordinario, Y ¿no? grande la señora, sí, la verdad es que sí. Ese Tú sí lo sabes vamos a que hacer. la una vez entrevista. pasada estuvo Chela Cabies aquí en el programa y bueno, estuvo hablando también de que su niño su nieto tuvo asma. Compárteme un poquito, cómo fue la historia de esto de Graciela. Tu nieto de 2 años me buscó la nuera de Graciela, un poco desesperada porque, digo, yo no sé si ustedes han vivido con niños con problemas respiratorios. Mis hijos, 2 de ellos, tuvieron bronquitis asmática, se fueron al hospital con nebulizaciones y la cortisona, y es muy complicado, es muy desgastante, es muy caro, es muy molesto para los niños, pero sobre todo es muy mortificante para las mamás ver que tus hijos no respiran. Y así sentí yo a la nuera de Chela con esa desesperación, y yo le dije, dale el omega 3, ¿no? Dale lo que yo recomiendo siempre, los 3 gramos de omega 3. Entiendo que le dieron más, pero mi recomendación era esa. Y cuídale mucho la Claro, el alimentación. niño tiene 4 años, para los que no conocen ese caso, ¿no? Pero tenía 2. Cuando me consultaron, si mal no recuerdo, tenía 2 años. Ah, tenía 2, ya, Sí, ya. ahorita ya pasó. Esto ya fue hace 1 año y medio, ¿no? Esto tenía Claro, 2 por años y esa medio. enfermedad que tenía, le recomendaste 6, que es lo mínimo, ¿verdad? Ajá. Así sea No, ¿qué niño, es lo que a nos pesar de que recomendó el tenía 2 doctor años. Sixten? Correcto. ¿Sí? Pero le recomendé el cambio de alimentación, que cuidaron mucho la cuestión del consumo del azúcar, me dijo que sí se la cuidaba, y no sé, pasaron 6 meses y me escribió diciéndome que su hijo ya no tenía crisis asmáticas ninguna, que ya no tenía nada, que estaba muy agradecida por el cambio en su bebé, y lo entiendo perfecto, ¿no? Me hubiera gustado saber eso cuando mis hijos eran pequeños. Vamos a hablar un poquito del calcio. Mira, cuestión del calcio, que es parte importante de otro de los 4 productos que tenemos aquí en Oriflame, ¿qué nos puedes decir con respecto al calcio, por ejemplo? Sé que aquí en el Perú es el único orgánico, porque aquí en el Perú no tenemos otro calcio que no sea orgánico. Mira, yo no sé si en México hay otro calcio marino, que es el calcio de origen orgánico. También se hacen calcio de cáscara de huevo, o sea, hay diferentes orígenes de calcio, pero la mayoría del calcio que se vende es calcio inorgánico, que es el de mina, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el calcio marino y el calcio de mina? Una es su biodisponibilidad, que el cuerpo lo reconoce como nutriente y lo utiliza en sus funciones, ¿no? Eso es muy, muy importante. Segundo, que al venir del mar, y nuestro calcio viene de un alga, tiene todos los oligoelementos o elementos traza del mar, y estos son súper importantes en la formación de todos nuestros tejidos. Pero además de todo, lo que han visto es que el calcio que nosotros tenemos, el calcio de mar puede venir de crustáceos, de corales, de espinas de peces, pero el nuestro viene de un alga que cuando se muere se calcifica. Lo que han estudiado los fabricantes de este calcio es que este calcio es el que más se parece al de nuestros huesos, esa estructura. Entonces, en estudios de laboratorio que han hecho, han visto que ayuda a regenerar los osteoblastocitos, que son las células de nuestro sistema óseo, tanto de los cartílagos como de los huesos. Es por eso que tenemos testimonios de gente que se recupera de la osteoporosis. Héctor Betancourt, que se recuperó de la osteoartritis, que le recuperó el cartílago en su rodilla, que sus médicos no lo podían creer. Entonces, nuestro calcio es fabuloso. ¿A quién le recomiendo calcio? Primero, a la gente que ya tiene una receta médica de calcio. Si a ti ya te recetaron calcio, por favor, cámbialo por el nuestro, pero como ya. O sea, no hay manera de comparar un calcio con otro. El que tú te estás tomando que viene de mina no te va a regenerar el hueso. A lo mejor Claro, un porque fármaco tiene que la tomes te piedra ayuda. caliza, ¿no? Es como comer gis, exacto. ¿Ok? Y es dañina porque te malogra otro órgano. Exacto. Te ayuda a regenerar el hueso y el cartílago. Entonces, ¿qué estás haciendo con otro calcio, no? ¿A quién más le recomiendo yo las tabletas de calcio? A la gente que no come queso. Si tú no comes queso, que es la fuente más rica de calcio en nuestros alimentos, sí necesitas consumir calcio. ¿Cuánto? Pues depende de tu edad, porque de tu edad y tu etapa en la vida. Los niños necesitan como 1,200 miligramos de calcio al día.
las mujeres en la menopausia como 1,300, los adolescentes que están creciendo como 1,300, el resto del mundo como 1,100, ¿no? Entonces, depende de tu requerimiento diario de calcio, una tableta de las nuestras tiene 500 miligramos. Entonces, si tú no comes queso, vas a necesitar 2 diarias. Si comes queso, pero poquito, pues una tableta de calcio y el otro tanto de queso. Necesitas como 200 gramos de queso al día, Ira, para suplir tus necesidades de calcio. Aproximadamente, ¿no? Para poder suplirlo. Exacto. Una de las cosas que también me ha pasado dentro de los socios es que cuando han tomado la astaxantina y el pack completo, la hemoglobina ha subido. Por ejemplo, hay gente que tenía una anemia de 9.3 y ahorita pues tiene una hemoglobina de 14. La pregunta que me hacen a mí siempre es, Ira, ¿debo de dejarlo ya porque es demasiada sangre la que yo tengo en hemoglobina? ¿Qué dices tú? No es de más, 14 no es demasiada. Creo que no. Para ella sí. ¿Por qué es demasiada? En los laboratorios no te hablan de que eso sea Porque demasiado. dice que su sangre se ha espesado un poco. Pero O eso no otro es por el problema que hierro. tiene ella. Hay que ver si está tomando agua. Hay que ver si está tomando omega. Eso es muy importante, ¿cierto? Claro, Para la construcción claro. Sí, y no, la no. prevención. El hierro, o sea, el Wellness Pack, ese sí lo tienen, ¿no, verdad? No, por eso es que nosotros acá hablamos del pack básico, que para mí es Natural Balance o Emar Shake, juntamente con omega y astaxantina. Y el pack De hecho, completo eso es tiene bien incorporado poquito calcio. hierro. Eso no tiene casi hierro. ¿Cuál? No es ¿El astaxantina? nada de eso tiene hierro, ni el omega, ni la astaxantina, ni el Smart Shake tiene poquitito hierro. Pero Natural Balance sí toma ¿No? bastante y entonces debe de ser No, eso. no tiene hierro. No es cierto. Es ¿El una Natural creencia Balance? falsa. ¿No? La Natural Oh, Balance no tiene ni vitaminas ni minerales. Lo propio de los ingredientes, pero no tiene agregado a diferencia del Smart Shake. en el Smart Shake sí tiene ácido fólico. Y hierro, pero poquito. También es poco, entonces no es, no hay Si ningún le tipo de subió riesgo. el hierro, puede tener que ver con que la Natural Balance a lo mejor le ayudó a equilibrar su flora intestinal y está absorbiendo mejor los nutrientes de sus alimentos. Exactamente, eso también yo lo que le decía, ¿no? Sí. Ahora, hay personas que, por ejemplo, tienen problemas renales y respecto al calcio, si tienen solo un riñón, podrían tomar solo un calcio, claro, siguiendo las indicaciones Yo, de come con queso, no problemas come queso. renales, recomiendo consultar. Tenemos en Oriflame, no está en mi red, pero está en Oriflame, a una médico nefróloga, se llama Yolanda Fuentes. ¿Ya? A toda la gente con problemas renales, yo los mando con ella. Y le Deben de pagan la consultar al médico, ¿correcto? Pero ella receta wellness. Si consultan a un médico común y corriente, les va a decir que no. Entonces, mi recomendación es que consulten a la nefróloga. Claro, por la cantidad de proteína, en el caso también de que sea el Natural Balance, ¿no? Porque puede ser que solo requiere determinada proteína y puede exceder la proteína. Sí tienen que consultar al médico. En realidad, mi experiencia con ella es que les da mucho más suplementos, pero ella les da la dosis precisa. Correcto, por ser médico. Exacto. Y por ser especialista en eso. Y con respecto, por ejemplo, al omega 3, que cuando alguien toma anticoagulantes, es una de las prescripciones que podríamos decir que no deben de tomar omega 3. No, sí lo deben de tomar, pero tiene que ver la dosis con respecto a la dosis de su medicamento. El omega 3 es necesario. O sea, esa es la parte que no termina Pero de si entender está mucha tomando, gente. Gaby, si está tomando anticoagulantes, por ejemplo, porque tiene hemorragias, y toma el omega 3 que agua también la sangre, ¿no es Tiene que ir con el contraproducente? médico. A ver, si una persona está tomando anticoagulantes, tiene que ir con el médico, pero no es anticoagulantes, es la contraindicación, no es con los anticoagulantes, es con los medicamentos que adelgazan la sangre. Es al revés. Ah, es al revés. Es con los que adelgazan la sangre Por porque el ejemplo, omega 3... aquellos que tienen presión alta, que tienen problemas cardíacos, estas cuestiones que demandan este tipo de pastillas. No, ni siquiera esos son los que hay gente que los toma, yo supongo que son los que tienen normalmente coágulos, que tienden a tener trombos, pero la realidad es que también puede tomar el omega 3, nada más que lo vean con o sea, la única contraindicación del omega 3 es cuando la gente toma adelgazantes de la sangre. Y eso Correcto. lo tienen que ver con el médico tratante.
Perfecto. Ahora, por ejemplo, en el caso del túnel carpiano, que una persona tuvo el problema de túnel carpiano, y tiene 9 años el niño y tiene el túnel carpiano, ¿puede tomar el calcio? Porque yo sé que es a partir de los 12 años. El calcio no es a partir de los 12 años, es a partir de que la persona lo requiera. Y lo va a requerir si en su dieta no está consumiendo calcio. Toda la gente requiere calcio en su alimentación. Así sea un niño de 5 años, por ejemplo, no come queso, no le gusta la leche, pero está Más, está creciendo. ¿De qué está hecho el hueso? correcto, ¿De qué está hecho el correcto. hueso? ¿Y cómo va a crecer si no tiene los nutrientes que el cuerpo requiere? Con mayor razón. Y por que eso, se de hecho, ve, yo creo que es masticable la pastilla para que se la pueda tomar cualquiera. fíjate acá, la verdad es que llevamos un curso y nos dijeron a partir de los 12 años, una cápsula hasta los 39 y a partir de los 40 masticar 2 cápsulas, ¿no? Entonces, qué bueno poder, Depende de los requerimientos diarios de la persona. claro, ahora que lo dices, definitivamente que sí, ¿no? Imagínate un niño, a veces yo he visto niños que tienen problemas con artritis y tienen 5 o 6 años y de verdad que lo necesitan, ¿no? ¿Qué tipo de alimentación? Bueno, depende del tipo de De artritis. O sea, si es alimentación, artritis ¿no? reumatoide, no. El Hay calcio es que ver. para la osteoartritis, no es para la artritis reumatoide. No es para la artritis reumatoide, sino todo lo que sea en la Osteoartritis, parte ósea. exacto. Correcto, muy bien. Ahora, acá hay otro de los puntos es también con respecto a una persona que va a bajar de peso. Por ejemplo, tiene 3 enfermedades: hígado graso, hipertensión y diabetes. Y está con un sobrepeso, no, tiene 90 kilos, pero debe de tener 70, ¿no? Por su talla y por todo. ¿Cómo harías tú el proceso? Por ejemplo, una guía a esta persona con este diagnóstico. Es que eso va a depender de cómo vive esta persona, qué acostumbre comer, cuánto ejercicio haga, cuánto duerma. O sea, la receta de la Eso. pérdida de peso no es una receta de haz esto, eso no funciona. Una persona que tiene 20 kilos de sobrepeso, problemas de colesterol, problemas de hipertensión, necesita revisar su vida, porque además estos problemas se derivan de un estilo de vida nocivo. Nada más hay que reconocerlo, ¿no? Si una persona no cambia su estilo de vida nocivo, no importa qué haga, ¿no? ¿Qué le dé? Va a hacer la dieta 2 meses, va a hacer la dieta 3 meses y va a regresar a su estilo de vida nocivo. Entonces, aquí lo primero es ver cómo es su vida, cómo es su conducta, cómo son sus emociones atrás de la conducta, porque entonces, y ahí te va. Nosotros empezamos con Sana Sin Esfuerzo en el 2017. Y esto ya para cerrar, porque aquí ya son las 8:18, ustedes son las 10:18. Íbamos muy bien, con muchos resultados de pérdida de peso fabulosos. Llega la pandemia. ¿Y qué pasó en la pandemia? La gente se chantó, pues no hacía ejercicios, no podía salir, en fin. ¿Qué Vino pasó en las emociones de la gente durante la pandemia? se estresó, muchos tuvieron problemas de ansiedad, ¿no? Ansiedad, depresión, estrés. ¿En qué se refugia la gente cuando tiene ansiedad, depresión y estrés? Comer. En el alcohol, en la comida, en el cigarro, en las drogas, en las compras, en todo lo de afuera que le da un placer momentáneo. Así es. ¿Sí? Porque no sabemos resolver nuestras emociones, ese es un hecho. No sabemos qué hacer con la ansiedad, no sabemos qué hacer con la tristeza, no sabemos qué hacer con el enojo, no sabemos qué hacer con la culpa, no sabemos qué hacer con la vergüenza, ni siquiera las reconocemos. Entonces, mi recomendación, y cuando vino Eric Gamio vino a un evento que tuvimos en Mazatlán, que es una ciudad de playa, en abril del año pasado, el Viaje Nacional de México. Sí, mira, conoces a Eric Gamio, por supuesto. Claro, es peruano. Okay. El peruano, exacto. ¿Qué creen que nos dijo Eric Gamio a todos que teníamos que hacer? Relajarse. Tomar terapia, ¿no? Nos mandó a todos al psicólogo. Terapia emocional. A todos nos mandó al psicólogo. ¿Sí? Entonces, una persona que tiene muchos problemas de salud y tiene que bajar 20 kilos, necesita atender la parte emocional porque Así es, eso es a partir de la parte emocional va a poder modificar su conducta.
y su conducta para hacerla permanente, que deje de ser nociva. ¿Qué es nocivo? El sedentarismo. ¿Qué es nocivo? Tomar refresco en lugar de agua. ¿Qué es nocivo? Comer la comida que no nos nutre. ¿Qué es nocivo? Fumar. ¿Qué es nocivo? Beber. Entonces, estaba yo leyendo de un estudio que hicieron muy grande acerca de qué funcionaba para bajar de peso. Y decían que lo más efectivo era la terapia cognitivo-conductual junto con la acupuntura, cosa que me llamó la atención. Dije, ¿cómo con la acupuntura, no? Pero terapia cognitivo-conductual que va a hacer que tú modifiques tu comportamiento. ¿Qué tienes que hacer? Cambiar tu alimentación, cambiar tus actividades, dormir. ¿Te acuerdas que el doctor Stixten nos insistía en dormir? 8 horas a 9. ¿Cuáles eran sus pilares? El amor, el agua, el ejercicio, el sueño y la alimentación. Esos eran los pilares del doctor. Nosotros tenemos otros 4, además de esos 5, en Sana Sin Esfuerzo, ¿no? Entonces, una receta de tómate esto y toma aquello, cuando el problema más grande de salud pública del mundo es la pérdida de peso, no te va a servir de nada. Todo mundo tiene que hacer una introspección y decir, a ver, ¿qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Cómo estoy en la parte emocional? ¿Dónde consigo un psicólogo, un terapeuta que realmente me ayude con eso? Y entonces empezar a hacer los cambios que todo el mundo sabe que tiene que hacer. Ida, todo el mundo sabe que tiene que tomar agua. Todo el mundo sabe que tiene que comer verduras crudas. Todo el mundo sabe que tiene que elegir comida natural sobre comida sintética. Eso lo sabemos. Todo el mundo sabe que tiene que hacer ejercicio. A lo mejor la gente no sabe que el ayuno es importante, que comer máximo 3 veces al día son pequeños cambios y pequeños ajustes. Pero todo lo demás ya lo sabemos. Que tomar alcohol nos eleva el colesterol, también lo sabemos. Que comer azúcar nos eleva el colesterol, también lo sabemos. Entonces, no les voy a dar una receta porque no les voy a dar una receta, no es así. Sana Sin Esfuerzo es un programa muy complejo, lleno de actividades. Tenemos, hasta respirar les enseñamos. Tenemos terapia de respiración Wim Hof en las mañanas, ¿no? Y aparte Entonces, que la respiración diafragmática pues regenera células y es gratuito, es parte de un complemento de esto. respirar es gratis. Y dice, tiene razón, pero es tan difícil. Pues es tan difícil porque no sabemos luego por dónde empezar. Pero es en serio que la terapia, no sé si tú has ido con psicólogo, Ida, yo fui a los 16 años. La primera vez que yo fui con un psicólogo tenía 16 años y fue una cosa maravillosa en mi vida. ¿Sí? Así Y es. ahorita, todas las mañanas, tenemos a mi hermana que nos habla de sanación emocional en un Zoom que tenemos diario con 600 personas a las 7 de la mañana. Entonces nosotros empezamos nuestro día hablando en terapia grupal. ¿Sí? Yo les recomiendo... Mira que la respiración diafragmática allá en Corea del Sur está comprobado que las personas sanan del cáncer si aplican diariamente la respiración diafragmática, una buena nutrición, todo un cambio de vida. Exacto, pero como dijeron aquí, es tan difícil, pero entonces por eso hay que buscar hacerlo en comunidad y alguien tiene que poner el ejemplo. Así es. ¿Sí? Alguien tiene que decir, vamos haciendo esto, pero tú no puedes decirle a alguien que haga algo que tú no estás dispuesto a hacer. Cuando yo empecé Sana Sin Esfuerzo, yo fui la primera en dejar el azúcar. La primera en hacer el cambio profundo. ¿Por qué? Porque era la líder del equipo. Entonces, ¿quién va a hacer ese cambio? El que haga ese cambio, no vas a convencer a nadie, los vas a inspirar a través de tus resultados. Entonces, y ese es el verdadero liderazgo. No el que es a punta de pistola. Es, yo inspiro a la gente a que se transforme desde adentro hacia afuera. Hacia afuera. Es correcto, ¿no? Entonces, una pregunta del público que me dice acá, cuando empezó a tomar el calcio, empezó a tener dolores de cabeza. ¿Pasa algo así? Mucha gente también me dice que me sale, cuando tomo el omega, me sale el olor del pescado. Y me bueno, eso es muy raro. No sale mucho el olor del pescado con nuestro omega, pero que se lo tomen con alguna comida o que se lo tomen en la noche. Y el dolor de cabeza por el calcio tampoco, es casualidad. ¿Pero por qué te puede doler la cabeza? Porque no tomas agua. Porque no duermes, porque traes mucho estrés. Así es. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no consumes omega 3? Porque consumes gluten. Entonces, hay que revisar las verdaderas causas. No podemos echar la culpa a un calcio. Ese no es el culpable. Por ejemplo, acá hay una persona que dice, yo tenía 17.3 de hemoglobina, ¿no? Wow. Esther, Santi Esteban. 17.3, Ese ¿no? sí está muy alto. Ese sí está muy alto, pero entonces...
Si la producción de hemoglobina es mucha, a veces te recomiendan donar sangre, por ejemplo. Ah, mira, excelente, ya puede ayudar a muchas Ajá, personas. Claro que exacto. sí. Sí, bueno, ha sido un gusto, Gaby, estar aquí contigo, de verdad, no te quitamos más tiempo, he esperado más de medio año para estar con Gaby, porque la agenda de ella es bastante recargada y nosotros sabemos pues de que siempre hay público nuevo, un público que está siempre con las expectativas de los mejores consejos. Yo aprendo, hoy día he aprendido, soy una alumna más, como siempre digo, ¿no? Hay que ir potenciando nuestro conocimiento y soy muy amante también de esta línea porque yo sé que esto me ayudó a mí, a mi familia, y ahora yo sé que el Smart Shake definitivamente pues es un alimento que va a ayudar a complementar, claro, a reemplazar una comida para los que quieren bajar de peso, pero hoy nos quedó muy en claro esta gran oferta. Por ejemplo, Gaby, acá tenemos esta oferta, yo he hecho unos paquetitos, por ejemplo, para que la gente pueda aprovechar hasta el día de mañana que se agote este producto que ya nos dejó más en claro Gaby con respecto al doctor Stig Sting, por qué preparó este alimento y por qué, gracias a Dios, no salió del mercado, ya que esto ayuda, ¿no? A las personas que se van a operar, preoperatorio, postoperatorio o dentro también del proceso de operación, ¿no? Entonces es un nutriente muy potente, ¿no? En el cual podemos ver que aquí están la mayor cantidad de aminoácidos, que es lo que se requiere, la mayor regeneración de ese colágeno cuando hay una buena nutrición. Así que he hecho unos paquetitos, chicos, chicas, aquí aprovechenlo. Aquí pueden comprar una malteada, ¿no? Más un omega a un precio súper imprendible o 2 malteadas con 3 omegas que también está en oferta. Así que aprovechenlo. Gracias, Gaby, por estar aquí conmigo. Tus últimas palabras para todo este público tan lindo. Son más de 235 personas que están acá con nosotros. Un placer estar con ustedes. La verdad es que estas oportunidades de convivir con gente de otros países que nos ofrece Oriflame para mí es súper enriquecedor. Un día de estos volveremos a Perú porque nos gustó mucho su país, nos fascina Perú, nos encantó, nos Sí, encantó. me encanta. Y estar con todo el público tan cariñoso, la oportunidad de volvernos a ver en los viajes, ¿no? No sé quiénes vayan a ir a España. Tú vas a España, Ida, sí, ¿verdad? Sí. Sí, Pero allá nos ¿sabes qué? Lo vemos. más importante es que acá los gerentes te quieren tener de nuevo, ¿ah? Porque ya eres bien estudiosa, me encanta. Tú eres un libro y nosotros te seguimos. Te seguimos porque sé que eres un libro que siempre está en continuo entrenamiento, ¿no? Me Y sobre encanta aprender. sí, que tenemos que aprender de unos, tenemos que aprender de otros y ir complementando, ¿no? Lo que vamos conociendo. Un beso muy grande, Un me quedo beso con el y que público pasen buenas noches todos y y a me voy a quedar consumir con el... todos. Documenten sus testimonios, Ida. Lo más poderoso que pueden hacer es documentar sus historias, porque con eso van a compartir y van a inspirar a otras personas a que se animen a hacer estos cambios, que como dicen por ahí, qué tanto trabajo nos cuesta, ¿no? Entonces, les Vamos mando a un beso. poner, vamos a poner tus testimonios el próximo miércoles, que ya regresamos a nuestro día del miércoles, Muy para bien, que puedas estar acá con estas evidencias. Un muy abrazote bien. muy grande y Igualmente. bueno, vamos a despedirte. Gracias. Abrimos nuestras cámaras, por favor, para poder Tomar el la día foto. próximo miércoles tomarnos una fotito con Gaby. Muy bien, todas ahí con sus cámaras abiertas. Tomamos la primera foto. Muy bien, gracias. Gracias a todos los que nos han acompañado. A ver, la segunda foto. Y recuerden algo bien importante. Tenemos una balanza. No sé si Gaby, acá Oriflame está regalando una balanza para poder medirnos la grasa visceral, la masa ¿Cuál? muscular, la grasa ¿Con las muscular. coronas se les está regalando? Si puedes creer. No, no es por 4 reclutados. Ah, Solo por 4 reclutados nos estamos llevando esta balanza que ahí me costó, ponte un promedio de $140 y aquí se lo están dando gratis, ¿no? qué maravilla. Y esa balanza es cara. ¿Y tú usas esta balanza, Gaby? No sé si es la misma, pero usamos una marca Omron, que es Yo una que uso la tiene. Hombro, es la misma, es la Ah, sí, misma. es buenísima. Es la que nosotros usamos también. La grasa visceral, por ejemplo, la grasa, tenemos la grasa muscular, aparte, ¿no? La masa muscular, las células, cómo se mueren y Es cómo... masa muscular, grasa corporal, grasa visceral, edad metabólica, índice de masa corporal y peso. Es lo Exacto, que te todo dice eso lo esa balanza. tiene. Exactamente, así que le digo a todo el público, tienen que reclutar,
esos 4 socios para que se puedan llevar esta balanza, porque esta balanza yo la llevo, por ejemplo, a todos los festivales. Cuando hay festivales en algún lugar, yo cargo mi balanza y mientras ellos van probando la marca, yo voy dándole el diagnóstico, cómo se encuentra su salud, cómo está, ¿no? La cantidad de calorías, y ellas verdaderamente se dan cuenta, ¿no? También llevo mi tensiómetro. ¿Por qué? Porque también veo cómo está, ¿no? La presión para poder trabajar, ¿no? Muchas cosas de esta balanza, que es un índice muy importante. Bien, entonces gracias chicas, Dios les bendiga y nos vemos el próximo miércoles para darles más respuestas a ustedes y con más invitados. Bendiciones. Buenas noches, bye bye. Salúdense chicos, salúdense, abran sus cámaras ahí. Nos vemos, muy bien. A ver, palabritas para Gaby, las que están ahí. Pueden abrir sus cámaras, no hay ningún problema. Sus audios. A ver, vamos a ver. Ahí está. Ok.